sé que obviamente depende de cada caso, pero ¿cuánto nos puede llegar a tomar en cuanto a tiempo una regularización y qué costos también tenemos asociados? Algo genérico. Si estamos ante una regularización en intendencia, ahora hay varias intendencias que cuentan con lo que es el permiso automático, pero eso se da solamente cuando el cumplimiento de la normativa es total. Sí hay que pedir tolerancia, que en muchos casos cuando estamos en parámetros aceptables, podemos pedir alguna tolerancia. En ese caso ya va a estudio y ahí depende de la situación, puede demorar 4, 6, 8 meses, dependiendo de por cuántos organismos tenga que, o por cuántas distintas oficinas tenga que pasar. También depende de si es propiedad horizontal, porque si es propiedad horizontal o si lleva modificaciones catastrales, un reparcelamiento, un nuevo plano de mensura, también va por otra oficina más y ahí lleva 2, 3, 4 meses más, incluso 6, dependiendo de la situación. Entonces es muy variable. De repente podemos solucionar la cuestión en un par de meses o nos puede llevar un año, tranquilamente. Claro. ¿Y suele ser costoso o...? Bueno. Bienvenidos a este primer episodio de La Posta con Bossi, el podcast inmobiliario donde aprenderás lo que no te enseñan del rubro. Yo soy Alberto Rizzo, fundador del estudio inmobiliario Bossi, y mi objetivo acá es compartirte experiencias y consejos prácticos sobre el mundo inmobiliario. Hoy un tema clave, la importancia de que una propiedad esté regularizada antes de venderse. Y para esto nos acompaña la arquitecta y docente Jennifer Baldi, fundadora del estudio Baldi, que ha colaborado con las principales marcas comerciales del país y se especializa en el área técnico-legal del sector. Jennifer, un placer tenerte en este primer episodio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias. Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Me alegro. Jennifer, para empezar y para que nuestra audiencia te conozca, ¿quién sos y qué te llamó la atención o cómo llegaste al mundo de la arquitectura? Yo me recibí de arquitecta en el año 2013, fundé el estudio en el año 2015 y a partir de ahí, trabajando como arquitecta independiente, comencé con el área de posgrados, hice varios en Universidad Dort, también en la Sociedad de Arquitectos, en todo lo que refiere al área de patologías, al área legal y bueno, con la pandemia empecé a estudiar ingeniería en el área de agrimensura, donde ahí pude hacer más hincapié en el área, en lo que refiere a el sector legal, a las tasaciones y demás. Y también hace 4 años comencé a dar clases en la Universidad Dort, en la carrera de operador inmobiliario, en las materias de arquitectura técnica y urbanismo. Ahí con la experiencia, con los trabajos en los que había participado anteriormente, comencé a desarrollar esta área que me pareció súper interesante, un rubro en que no hay muchos que se especialicen. Y bueno, además trabajando como perito judicial ya hace varios años en lo que refiere a patologías y tasaciones, se fue dando este rubro en sí. Y de todo esto que tú me contás, ¿qué es lo que más te gusta hacer hoy? ¿O cuál es tu enfoque hoy en día? El enfoque que tenemos principalmente en el estudio son 3 grupos. Uno que refiere a locales comerciales, asesoramos en lo que tiene que ver con habilitaciones, con el cumplimiento de normativas, habilitaciones comerciales, habilitaciones de bomberos. Otro que refiere a lo que es viviendas, ahí colaboramos con muchos estudios de escribanos, abogados e inmobiliarias. Y bueno, ahí hacemos todo lo que tiene que ver con la regularización para legalizar las viviendas para la compraventa, caracterizaciones urbanas, regularizaciones en BPS, habilitaciones en intendencia. Y después tenemos otro tercer rubro que tiene que ver con lo que respecta a las patologías edilicias, informes técnicos para peritajes ante el Poder Judicial o mismo para asesorar a distintas personas. Y bueno, ahora estamos con un nuevo rubro que está hace poco, recién, que tiene que ver con todo lo que es la arquitectura BIM, el escaneo 3D en 9 puntos, la metodología por esa área, con relevamientos de precisión y demás.
Bueno, buenísimo. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el tema de hoy para que la gente entienda. ¿Qué significa que una propiedad esté regularizada? Bueno, que esté regularizada quiere decir que cumpla con la normativa edilicia respecto a la intendencia, principalmente, en donde está ubicada esa vivienda. Todas las intendencias, todos los gobiernos departamentales tienen normativas que son similares, pero cada una la suya en puntual, desde el área urbana y desde el área edilicia. Entonces hay que considerar la implantación en el predio, los retiros, el área de ocupación, cuántas viviendas por cantidad de metros cuadrados, que cumpla la normativa sanitaria, edilicia, ventilación, iluminación y demás. Para que la vivienda esté regularizada tiene que cumplir con todo esto. Se presenta lo que es el permiso de construcción. En caso de que no lo tenga, se puede hacer posteriormente y hay que ajustar a esta normativa lo que no cumpla. Y ahí, se obtienen los certificados correspondientes para poder hacer una traslación de dominio en las correctas condiciones. Buenísimo. Y referente a este tema, creo que lo más escuchado es la caracterización urbana. Explícanos qué es eso. Bien, la caracterización urbana desde la LUC es un trámite que es obligatorio, es bastante ágil, en una semana más o menos estaría pronto. Lo que hace la caracterización urbana es, con una declaración jurada de un arquitecto o un ingeniero civil, actualiza el valor catastral de las mejoras en el inmueble, se declara qué tipo de construcciones hay, de qué año son, la categoría, el estado, y con eso lo que se refleja es, si hay mejoras, que por un lado, si son posteriores a los últimos 10 años, corresponde verificar que además cumplan con los aportes en BPS y además se actualiza ese valor catastral. Si es una propiedad común, es válida por 5 años y si es propiedad horizontal, es válida por 10. Clarísimo. Ahora un caso práctico. Sí. O no práctico. Si yo soy propietario o un operador que toma una propiedad para vender, ¿cuáles son esos pasos básicos que debemos de tener en cuenta o que debemos de hacer para darnos cuenta de que todo está en regla? Buena pregunta. Yo siempre recomiendo que apenas tengan la idea de vender o los operadores inmobiliarios tomen la propiedad para ofrecerla, una de las primeras cosas sería hacer la caracterización urbana con un arquitecto de su confianza, que ya a la vez que hace la visita que tenemos que hacer para poder hacer la declaración, haga una revisión general, porque en la caracterización urbana ya podemos ver qué construcciones hay, como te decía, los años en que se hicieron las obras. De ahí ya vemos si hay que hacer alguna regularización en BPS y demás. Y también podemos constatar si tiene permiso de construcción y si no tiene, cómo está en respecto a estos parámetros urbanos y edilicios que hay que cumplir. Entonces ahí ya tenés un panorama general que te va a dar una pauta si la vivienda va a aceptar banco, si tiene todos los documentos al día, si hay que hacer algún otro trámite que depende de cuál sea, te puede llevar un par de días o un par de meses. Entonces, eso sería una buena práctica. ¿Y cuáles son esos errores más comunes que te has encontrado a lo largo de tu experiencia, que parecen pequeños detalles pero que al final terminan complicando una operación? Por ejemplo, a mí se me ocurre los parrilleros. Bueno, los parrilleros son un tema. Una cosa que siempre pasa es que eso mismo que te decía, dejan la caracterización urbana para último momento porque es un trámite ágil y cuando ya se está por vencer el boleto, ya se está por firmar la compra-venta en 2 o 3 días, se va a hacer la caracterización y surge que hay obras recientes, las cuales hay que regularizar en BPS y te lleva un par de meses por lo menos. Hay veces que hay obras que no están en el permiso de construcción, hay invasiones en los predios vecinos, me ha pasado en un cliente reciente y que era por banco, entonces tuvimos que hacer un montón de situaciones. Y sí,
Otra cosa es cuando es propiedad horizontal. El caso de los parrilleros, muchas veces es una obra que es pequeña, pero se hace en un área que es un bien común, y eso hace que la obra ya tenga construcciones que no están contempladas en el último plano inscripto, en el plano de mensura, ¿no? Y esto lleva a que tengamos que hacer modificación de propiedad horizontal, reglamento de copropiedad, necesitamos anuencia de copropietarios, y una cosa no menor es que la modificación de propiedad horizontal, hay varias leyes por las cuales se puede fraccionar, pero siempre tiene que hacerse mediante la ley 1751, que conlleva permiso de construcción, y la revisión a veces es bastante importante. ¿Y tú crees que a la hora de tasar o justipreciar una propiedad influye en su valor si la propiedad está regularizada o no? Sí, para mí que sí. Influye y bastante, dependiendo de la situación. Hay casos en que la vivienda no tiene permiso de construcción, pero está hecha bajo la normativa, o el cumplimiento de la normativa es prácticamente completo. Lo único que falta, aunque no es un detalle, es hacer el permiso de construcción. Pero bueno, se hace los planos sanitarios, los planos de albañilería, se rectifican la mensura y demás, se presenta, se hace la gestión y queda con eso saldado. Pero hay otros casos en que las cosas no cumplen la normativa, entonces ahí hay que ver, incluso hay situaciones en las que esa construcción hay que demolerla. Puede pasar también que si es propiedad horizontal, los restantes copropietarios no te den la anuencia y con eso no puedas, no tengas el derecho a regularizarlo. Entonces sí, es muy importante. Por eso hay que llevarse bien siempre con los vecinos. También, una buena práctica. ¿Y tenés alguna regularización compleja que no te puedas olvidar, que nos quieras compartir? Bueno, en el transcurso de estos 10 años se han dado varias, pero, por ejemplo, ahora puntualmente estamos trabajando en 2 casos que son, los estamos trabajando ahora. Uno que es un cliente en la zona de Neptunia, en Canelones, que fuimos porque la Intendencia le hizo una intimación para que regularice. Hizo 4 viviendas en un terreno, pero bueno, cuando empezamos a buscar la información para regularizar, la cosa fue que se podía hacer una vivienda cada 400 metros, el terreno tiene 650 y hay 4 apartamentos, por lo que hizo una inversión bastante importante de 4 viviendas cuando solo puede tener una. Entonces ahí ya tenemos un problema. Y otro que estamos trabajando ahora también es otra clienta también en la zona de Santa Ana, en Canelones, que construyó, se guió por los límites que estaban a la vista, que los tejidos, y bueno, lo que resultó es que el tejido estaba mal colocado, entonces tiene una invasión de 40 centímetros hacia un lindero y 30 centímetros más o menos hacia el otro. Y quien compraba por banco, entonces como no tenía la regularización, se solicitó desde el banco solicitaron un certificado de habitabilidad y cumplimiento de normativa. Y bueno, cuando lo empezamos a hacer, surgió esto y ahora está demoliendo parte de la vivienda. Entonces. Y sé que obviamente depende de cada caso, pero ¿cuánto nos puede llegar a tomar en cuanto a tiempo una regularización y qué costos también tenemos asociados? Algo genérico. Bueno, el tiempo es variable según distintas condiciones. Hacer una caracterización urbana depende un poco de la situación, pero capaz que en una semana puede estar listo. Una regularización de BPS estamos hablando de 1 mes y medio, 2, también dependiendo del caso. Si estamos ante una regularización en intendencia, ahora hay varias intendencias que cuentan con lo que es el permiso automático, pero eso se da solamente cuando el cumplimiento de la normativa es total. Sí hay que pedir tolerancia, que en muchos casos cuando estamos en
parámetros aceptables, podemos pedir alguna tolerancia. En ese caso ya va a estudio y ahí depende de la situación, puede demorar 4, 6, 8 meses, dependiendo de por cuántos organismos tenga que, o por cuántas distintas oficinas tenga que pasar. También depende de si es propiedad horizontal, porque si es propiedad horizontal o si lleva modificaciones catastrales, un reparcelamiento, un nuevo plano de mensura, también va por otra oficina más y ahí lleva 2, 3, 4 meses más, incluso 6, dependiendo de la situación. Entonces es muy variable. De repente podemos solucionar la cuestión en un par de meses o nos puede llevar un año tranquilamente. Claro. ¿Y suele ser costoso o...? Bueno, suele ser un poco costoso, sí, porque por un lado tenemos lo que son las tasas que se debe pagar ante Intendencia, que tiene que ver con los metros cuadrados, tiene que ver con la cantidad de baños, de cocinas, si cumple la normativa o no, también hay que pagar tasas extra, también depende de cuándo se hizo en muchos casos. Después, por otro lado, depende de si es propiedad horizontal o propiedad común. Podés tener que hacer reglamento de copropiedad, anuencia de copropietarios, el plano de mensura, honorarios de arquitecto también para lo que refiere a la parte sanitaria y parte de planos de arquitectura. Entonces, es un monto. Yo, por ejemplo, soy propietario y me doy cuenta justamente que mi propiedad tiene algunos problemas allí que no está regularizada, pero tengo urgencia de vender. ¿Qué me recomendás hacer? ¿Yo puedo vender de igual forma así o no? Esa es una buena pregunta. Sí, depende de cuál es la situación. Tendríamos que ver qué es lo que no cumple y bajo qué condiciones la vas a vender. Si lo que no está cumpliendo es BPS, por ejemplo, que no hayas pagado los aportes al momento de hacer la obra, sí o sí lo tenés que regularizar, no puedes vender con una deuda ante BPS, tenés que tener el certificado especial para poder enajenar, entonces ahí es más complicado, o sea, es imposible. Después, si por ejemplo no tuvieras el permiso de construcción, obviamente que todos estamos obligados a solicitar el permiso de construcción cuando vamos a edificar, siempre y cuando las reformas sean, o sea, se haga una construcción de cero o se haga una reforma estructural. En ese caso, depende un poco de la situación. Sabemos que en muchos casos no es un requisito indispensable al momento del control de la documentación por parte del escribano, controlar el permiso de construcción. En ese caso, podrías hacerlo igual. Ahora, si tu vivienda va por un préstamo bancario, ahí ya es un poco más complicado porque tendrías que tener permiso de construcción o de lo contrario, la normativa se tiene que estar cumpliendo porque hay que presentar un certificado ante el banco de que la vivienda es regularizable. Entonces, ahí depende un poco del caso. Claro. Y ahora con esto que tú me comentás, se me ocurre, o no sé si tenés algún consejo para darle a ese comprador justamente que no quiere perder tiempo, no quiere firmar el boleto de reserva, obviamente va a adquirir la propiedad mediante un préstamo hipotecario y enterarse a los 30 días de que la propiedad tiene algún problema que no se puede regularizar y obviamente que no se puede seguir con la operación. Claro. Nosotros trabajamos con muchos casos con personas que están interesadas en comprar. Entonces, lo que hacemos es acompañarlo en las visitas. Se coordina una visita un día, necesitamos saber el número de padrón, la información del predio para poder buscar los antecedentes que son información pública. Entonces, interiorizarnos en la normativa de la zona. Y bueno, acompañamos al posible comprador a ver la vivienda y le damos nuestro punto de vista. Chequeamos si cumple los parámetros generales al menos y una idea genérica del caso. También si tiene permiso de construcción y demás para que ya cuando vayamos a la visita el propietario actual se lo brinde para que podamos constatarlo y ahí ya podemos tener una idea de a qué situación se va a enfrentar. Bueno, eso es bueno entonces para ahorrarse tiempo. Eso es muy buena práctica porque ahí ya podés ver si cumple la normativa o si no.
Entonces, si el banco siempre igual depende del banco que haga la transacción, pero tenés un panorama más genérico. Y también hay veces que puede que no tenga los documentos necesarios, pero también ves la disponibilidad, la predisponibilidad del que vende, de decir, ok, ya me pongo a hacer esto para poder hacer la transacción correctamente. Claro. No, y por lo que tengo entendido, los bancos también suelen complicar, por así decirlo, más cuando son propiedad horizontal y no tanto a los padrones únicos. Entonces, bueno, ahí hay que tener presente eso también. Y para ir cerrando, ¿tú invertís en inmuebles acá en Uruguay? Bueno, a medida que voy pudiendo, sí. Generalmente busco cosas en la zona de Montevideo, que es donde yo vivo, y donde conozco más el mercado. Pero sí. ¿Y en qué zona invertís? Y me gusta como la zona de Cordón, centro, apartamentos que sean de la época del 60, 80, son como las viviendas que más me agradan. En las zonas que hay oficinas, universidades y demás, por ahí. Que es una zona igual muy demandada por los estudiantes. Entonces es una buena zona para invertir. Y bueno, Jennifer, hasta acá nuestro primer episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias a ustedes por ser parte y principalmente a nuestra invitada de hoy por compartir su experiencia y conocimiento. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse los próximos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.